Hemos estado hablando en esta barra de análisis del turismo que pues ha estado amenazado por diferentes factores. La delincuencia, por supuesto, es uno de ellos, el COVID-19 otro, pero a pesar de todas estas amenazas es uno de los sectores con mayor crecimiento en el país. ¿Cuáles son las expectativas para el sector en el 2023? Yo saludo a Víctor Hugo Hernández y también a Eduardo Manzanares, los dos analistas de esta casa Vega Noticias. A los dos compañeros, buenas tardes y adelante. ¿Qué tal, Marta? Gracias, Martita. Buenas tardes, gracias. Te saludo con afecto, Lalo. Buenas tardes. Saludos, buen tema del cual tú tienes mucho que decirnos. Vives en un estado que tiene todos los atractivos turísticos habidos y por haber, que es Veracruz. Yo vivo en el norte, donde se hace otro tipo de turismo, el turismo de negocios, el turismo religioso, pero en sí y en su conjunto, bueno, reconocer que México es un país increíblemente diverso en materia de turismo y que prácticamente todas las facetas del turismo se pueden ejercer, desde el turismo de aventura, el turismo colonial, el turismo de independencia, el turismo prehispánico, el turismo de negocios, el turismo religioso, el turismo gastronómico, y vaya que tenemos de todo y para dar y regalar. Realmente México es un país extraordinariamente rico en todas estas facetas, rodeado de mares, rodeado de ríos, rodeado de parte de selva, también rodeado de desierto, de montañas, de ciudades increíbles por su historia, incluyendo la propia Ciudad de México, que en sí solo representa un gran patrimonio de la humanidad. En fin, todo esto aunado pues también a las desventajas que hemos tenido históricamente y las terribles desigualdades que se dan en el negocio del turismo, que ya las hemos platicado en otra ocasión, como también otros factores como el de la inseguridad y la falta de apoyo y de recursos hacia diferentes sectores y a regiones hermosas que, dobladas por la inseguridad, pues han perdido sectores importantes de visitantes mundiales. En fin, un apretado análisis de lo que es el turismo. Te doy la palabra, Lalo. Gracias, Víctor, te saludo con gusto, al igual que a la audiencia de Mega Noticias. Pues lo has dicho prácticamente todo, porque México tiene todo. Y considero que el gran reto, con base en la pregunta que nos hace Marta, el gran reto del próximo año es, mira, el principal que yo le veo, que la Secretaría de Turismo, aunque viendo el presupuesto de egresos de la Federación no lo es así para el 2023, pero la Secretaría de Turismo le debe dar mayor impulso a la promoción de nuestro país. La gente que viene a nuestro país es porque le gusta hacer turismo, porque le gusta viajar y le gusta visitar nuestro país. Y aquí lo que hay que buscar es gente que no lo ha tocado, que no ha venido, que no conoce la riqueza arquitectónica, artística, cultural, social, gastronómica que tiene nuestro gran México. Y ese es uno de los grandes retos para el sector turismo en nuestro país, para el gobierno federal, el actual y los que vengan, el mantener a México, el mantener al turismo como un motor de desarrollo y que no sea el turismo, por ejemplo, que esté en un nivel inferior a las remesas, sino todo lo contrario, que esté en una parte superior. Si bien México en cuestión turismo logró solventar mejor que otros países el tema del COVID-19, el tema del confinamiento, hay que recordar que México no cerró sus fronteras, que México las dejó abiertas, al contrario, recién cerraron las fronteras, los Estados Unidos, los vuelos en cuestión turístico. Lo primero que dijo México a través de Marcelo Ebrard fue: bienvenidos, vénganse, que los aeropuertos en México están abiertos y adelante, aquí nosotros los recibimos, estén o no estén infectados, sin un programa de detección oportuna del COVID-19, es decir, sin las pruebas, en fin. Pero bueno, esto hizo que no decayera tanto como en otros países, aunque sí decayó más de un punto porcentual en relación al PIB durante la pandemia. Sin embargo, ya se ha ido recuperando y ojalá que esto que menciono, Víctor, como uno de los grandes retos, que es la promoción turística, el atraer nuevos turistas a nuestro país, bueno, pues sea lo suficiente para que vuelva a estar en su manera más boyante nuestro país en el tema turístico. Te leo textual lo que recientemente declaró Miguel Torruco Márquez, titular de la Secretaría de Turismo. Dice: va a ser en el 2023 cuando rebasemos las cifras del 2019, que hubo un crecimiento de 8.6, que representó el turismo un 8.6 de la economía nacional.
Dice, no bajemos la guardia, estamos cada vez más cerca de retomar los niveles del 2019. Hubo una caída mundial de turismo del 73% en países competidores. La baja del turismo fue de 84% y en México fue de 46%. Y habla de las estrategias que, de acuerdo a él, se implementaron y que permitieron que México tuviera, dice que México está a $250 millones de alcanzar sus niveles previos a la pandemia. Se habla que en el 2022 se van a tener en suma 24.300.000 turistas, que equivale a una derrama de 26.121 millones de dólares, que no es un asunto menor. Si nos atenemos a estos datos, podríamos pensar que vamos en el camino correcto, pero coincido contigo. Una región que no tiene promoción, que no tiene recursos, que no tiene capacitación y que no tiene atención a este rubro, bueno, por mucho que sea la bendición que nos ha dado la naturaleza y la buena disponibilidad de quienes viven en estas regiones, va a ser poco para poder pues competir con otros lugares turísticos como Francia, España o Estados Unidos también. Y tomando en cuenta que mucho del turismo que nos llega actualmente pues es de Canadá y de los Estados Unidos. Entonces todos estos factores son a considerar, Lalo. Así es, todo esto hay que considerar y ojalá que no sean campanas al vuelo por parte de Torruco Márquez. Y yo deseo en verdad que nos vaya bien porque se mueve, a final de cuentas, la economía de las localidades, si es que nos va bien el sector turismo. Sin embargo, hay que considerar algunos aspectos, Víctor, como grandes retos de México, de toda Latinoamérica, de Estados Unidos y del mundo. Es el conflicto de Rusia con Ucrania, que no se acaba ni parece se vaya a acabar pronto, y eso sigue contrayendo los mercados, sobre todo de los granos. Por otro lado está China, siguiéndole o queriéndole seguir el paso a Rusia en este tema de recuperación de terrenos, y ya está dando vicios o miras en China de tratar de recuperar Taiwán. Y esto nos podría llegar a afectar mucho en el tema de la cadena de suministros, una vez más, ya no tanto por la pandemia, sino por una cuestión política de China con Taiwán. Y por otro lado, el fantasma de la recesión de los Estados Unidos, las altas tasas de inflación. Entonces, ¿qué es lo que está esperando Estados Unidos? Que la inflación vaya cayendo para que la Fed vaya disminuyendo el porcentaje de incremento en sus tasas, pero eso se va a llevar por lo menos los 2 primeros trimestres del año. Entonces, eso va a ocasionar que la economía estadounidense se contraiga. Y si eso sucede, van a llegar menos remesas a nuestro país y por lo tanto menos personas podrían viajar. Entonces, México tiene que voltear a ver otros horizontes, se tiene que ir a Europa, se tiene que ir a Asia, promover los destinos turísticos de playa, de negocios, de deporte, de gastronomía, de todo lo que tenemos nosotros en nuestro país, pero buscar los mercados asiáticos, europeos, porque se está contrayendo mucho el mercado y esto nos pudiese llegar a afectar y no cumplir con la meta que se ha propuesto el secretario de Turismo, Vic. Yo incluiría en este análisis que haces, Lalo, que estoy totalmente de acuerdo contigo, el tema también de los problemas domésticos, el problema de la inseguridad, que cada vez se deja sentir más en otras partes, en diferentes partes del país, y que desgraciadamente trasciende las fronteras nacionales y llega como mala fama a otros lugares, en donde pues se hacen las invitaciones a no estar en México bajo estos argumentos de inseguridad, así como también la relación entre empresarios, la relación empresarial-gobierno, que no invita mucho a la inversión y que es de esperar que este año pues se reconsidere toda esa estrategia para mayor participación del sector empresarial, como también normar más y regular las relaciones trabajadores, empresarios, negocios en el sector turismo, en donde hemos visto también hay muchas desigualdades, en donde muchos se quedan con los grandes paquetes, con los grandes dineros, y unos pocos, los trabajadores, pues no gozan siempre de los beneficios de una actividad sin chimeneas que es vital en todo el mundo. Creo que son factores que tendrán que atenderse de una u otra manera y aprovechar lo que tenemos. Otro aspecto que también incluiría sería entender que necesitamos un turismo sustentable. ¿Qué quiere esto decir? Que necesitamos cuidar nuestro propio gallinero, nuestra propia canasta, para que no echemos a perder los huevos, y esto quiere decir preservar nuestro medio ambiente, nuestros ecosistemas, nuestra
nuestras ruinas, nuestros paisajes, nuestros ríos, mantenerlos limpios y hacerlos competitivos, porque en algunos lugares, francamente, es lamentable ir a ver y presenciar la porquería en que se han convertido estos lugares otrora hermosos. Así es. Miren, este último punto que abordas, que estoy de acuerdo en los anteriores, Víctor, en el tema de la sustentabilidad y en el cuidado al medio ambiente, fíjate que, bueno, ahora sí que por proceso normal de vida, los adultos pues vamos siendo empujados por los más jóvenes, y en particular en este tema los más jóvenes vienen con una idea muy distinta de lo que es el cuidado al medio ambiente, Víctor. Si te fijas, muchas de las fiestas de los jóvenes, de los adolescentes, ya no se utilizan platos, vasos desechables, ya te piden que lleven sus termos para que ahí utilicen y se sirvan sus bebidas embriagantes o no. Y lo mismo lo estás viendo en los hoteles, sobre todo en los hoteles de todo incluido, en donde la gente pues ya lleva sus termos, ya no se están utilizando loza directamente del hotel, que esto que conlleva mayor cantidad de agua, más cantidad de jabón, vaya, una serie de cuestiones que afectan al medio ambiente, ¿no? Y yo creo que esto, mientras más vengan empujando estos jóvenes con esta nueva conciencia, vamos a ver cosas muy distintas en los próximos 5 o 10 años. Que así sea, es mi deseo también, Lalo, y que las cosas cambien para bien de todos. Tienes razón, somos una generación que está marcada por el signo de saber si pudo o no enfrentar la debacle ecológica en muchos sentidos, y veremos si fuimos capaces de marcar la diferencia, pero que de nuestros hijos tienen otra manera de ver y hacer las cosas, también está claro. Cada vez hay más conciencia por parte de ellos, cosa que da gusto. Te mando un saludo, Lalo. Así es. Igualmente, querido Víctor, un fuerte abrazo y un saludo a toda nuestra audiencia. Hasta mañana, muy buenas tardes. Hasta mañana, Lalo.